Me acompaña aquí en el estudio esta tarde Juan Pablo Loperena, él es el director general de TIP México. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, Rodrigo, muchas gracias. Sorteando el tránsito de la Ciudad de México y particularmente el de Avenida Universidad. Pero primero, para los que no conocen TIP, son muy grandes, pero ¿de qué se trata? Bueno, TIP es una empresa que se dedica al arrendamiento de equipo de transporte. El negocio original, que comenzó en 1994 en México, es el negocio de arrendamiento de remolques, caja seca, refrigerada, plataforma, en el cual desde entonces hemos sido líderes del mercado hasta ahora. Hoy tenemos más de 15,000 remolques, casi 16,000 remolques rodando todos los días en el país, que seguramente habrás visto con el logotipo rojo con negro. Exacto. Circulando por las carreteras. Y hace cosa de un poco más de 4 años iniciamos el negocio de arrendamiento de vehículos con motor, en el cual cualquier vehículo que tenga motor, desde un auto ligero hasta un camión pesado, lo ponemos en arrendamiento para los clientes. No nada más ofrecemos el arrendamiento en ambos negocios para el tipo de activo que estoy hablando, también damos servicios de valor agregado para ellos, el mantenimiento, el seguro, geolocalización, administración de flotillas, asistencia legal. Entonces somos una solución completa. Que estamos muy orientados a la empresa mediana. Hoy somos la única empresa en México enfocada en el arrendamiento del equipo de transporte, y si nos ves como negocios individuales, el negocio de tráiler es por mucho el líder en arrendamiento de remolques en el país, y a nivel de arrendamiento de vehículos con motor somos la cuarta arrendadora más grande del país. Qué interesante. Y eso te da además un buen pulso de cómo está el país, por lo menos en materia de transporte, y bueno, pues son las arterias, digamos, que mueven mercancías y por lo tanto la economía. ¿Cómo les fue en 2017 y sobre todo cuál es tu sentido? Porque vimos las cifras de crecimiento económico 2.3%. Supongo que en enero del año pasado pues la perspectiva no parecía tan buena. En el caso de ustedes y lo que puedes ver, digamos, en cuanto al movimiento de todos estos equipos, ¿cómo fue 2017? Mira, el negocio de transporte, de carga, sí se desaceleró en comparación con el 2016. Sí hubo una desaceleración que se marcó demasiado a partir del segundo semestre del año. Ahí sí pudimos resentir verdaderamente una desaceleración en la actividad. Nosotros somos un termómetro adelantado de lo que sucede con la economía, y podemos ver cuando no hay movimiento de transporte, pues evidentemente es que la economía anda floja, ¿no? Claro. En cambio, el mercado de vehículos, a pesar de que el mercado de autos doméstico tuvo una caída del 4%, se sostuvo más o menos bien. El mercado de vehículos pesados sí tuvo una caída ligada al mismo movimiento de los remolques que te estoy comentando. Sin embargo, para este año parece que va a estar un poco mejor a lo que vivimos el año pasado. Por un lado, el transporte de carga puede ser que continúe su tendencia un poco débil, pero en el caso del equipo de transporte de camiones pesados sí va a crecer, o al menos las expectativas es que crezca 4%. En el caso del mercado de doméstico de autos, que va muy ligado al desempeño también, pues ha impactado la inflación en los autos, ha impactado las alzas en las tasas de interés. Y esto, si comparas con el año pasado, estos primeros meses, todavía de enero a abril del año pasado hubo crecimientos en la venta de autos muy importantes, hasta del 18%. La gente adelantó compras sabiendo que venían incrementos en los precios. Entonces vamos a ver muy probablemente de enero a abril de este año caídas en el comparable año con año en el mercado de autos, y a partir de mayo se va a reducir esa caída hasta que se estabilice. Y creemos que el mercado de autos va a estar en el mismo volumen que el año pasado. Y otro pulso que también tienen ustedes es el de la seguridad. ¿Cómo está la seguridad del país? Porque pues obviamente los siniestros, etcétera, ustedes lo sienten de manera inmediata. ¿Cuál dirías que ha sido la evolución y cómo fue 2017 y sobre todo la evolución de los últimos años? Bueno, evidentemente el tema de la inseguridad ha pegado muchísimo al sector. Hay compañías aseguradoras que se han salido de asegurar activos del sector de autotransporte, porque antes lo que sucedía es que aparecía el tractocamión o aparecía el remolque abandonado a las pocas horas, porque lo que querían era llevarse la mercancía. Hoy eso ya no sucede. Entonces, hoy te roban el tractocamión de 1.800.000, te roban la mercancía que puedes llevar varios millones de pesos y el remolque. Y la incidencia de esto también aumentó en comparación con el año pasado. Lo mismo sucedió en autos. La incidencia de la siniestralidad de un año contra otro se incrementó, y así los precios de los seguros. Claro. En nivel geográfico, te diría que el Estado de México y Puebla han sido focos rojos en cuanto a incidencias. El transporte está sufriendo mucho de ataques de parte del crimen organizado en esas regiones, ¿no? Y la incidencia de autos, pues, en el caso de la flota que nosotros manejamos, pues muy parecido a lo que está sucediendo en el país, ¿no? Por supuesto. Ahora, la zona del Bajío, porque supongo que el corredor, digamos, hacia Norteamérica, pues es el más importante, ahí deben estar buena parte de sus equipos. ¿Esa cómo está, tanto ante la expectativa del Telecán y con el tema de la seguridad? Mira, el tema de seguridad, al parecer, al menos de lo que ocupa de aquí a Nuevo Laredo,
funciona más o menos bien, ¿no? Los horarios nocturnos están prohibidos ya para poder circular, pero en general esa ruta funciona bien. El asunto está, pues, cuando te tienes que meter, la producción no está necesariamente sobre el eje. Claro. La producción está en el estado de Puebla, en el estado de México, y en el estado de México pues hay ocurrencias en el mismo periférico. Por supuesto. O sea, entonces, se vuelve difícil para los transportistas estar circulando por esas zonas, porque también los detienen en retenes, supuestos retenes, y pues quitan al chofer y se llevan la carga. Entonces, a tu pregunta, al menos de lo que nos dicen los clientes, en el eje que comunica la Ciudad de México con la frontera norte, las cosas funcionan bien. Qué interesante. Ahora, por otro lado, está el aspecto fiscal, ¿no? Porque claramente, en vez de adquirir un activo y tener un desembolso, hay, digamos, muchos beneficios fiscales con el tema del arrendamiento. Correcto. El arrendamiento te permite, digamos, amortiguar o amortizar todo el gasto que llevas en la renta. A diferencia de, por ejemplo, lo que sucede con un vehículo de un ejecutivo, que tienes un tope para deducir en función del precio del vehículo, en el arrendamiento hay un tope en el monto de la renta, solo que ese tope te permite adquirir un vehículo de más alto valor. También así con los gastos asociados al mantenimiento del auto, el mismo gasto en talleres, el combustible, el seguro. Entonces, ese es uno de los primeros beneficios, pero el más importante para la empresa mediana no necesariamente pasa por el asunto fiscal, sino pasa por evitar la descapitalización. Claro. Y hace mucho sentido también pensar que si tú vas a comprar un vehículo, el momento que sale de la agencia vale un 20% menos y tu deuda sigue valiendo lo que valía hacía 20 minutos. Claro. ¿No? Entonces, al momento que corre el tiempo, pues tu deuda siempre vale más que lo que vale el coche, al menos durante los primeros 2 años. Por supuesto. Más o menos, ¿cuánto se paga de un arrendamiento? Depende del tipo de vehículo y depende del plazo y depende de los servicios que le agregues. Claro. ¿No? Pero, digamos, te podría decir que algún vehículo tipo compacto, que tenga un valor de 230,000 pesos, debe estar pagando alrededor de unos 6,500 pesos. Okay. O sea, más o menos ahí está sí. El interés. Pues Juan Pablo, siempre un gusto platicar contigo. Es muy interesante ver, por un lado, el pulso de lo que tienes en términos de la economía, que pues nos hace pensar que no va a estar tan mal, al menos con la perspectiva de 2018. Y por el otro, el tema de la seguridad y, por supuesto, las opciones que ofrece. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti por la invitación.